Hola, buenos días. Hay muchas maneras de abordar la predicación. Hoy vamos a abordar la predicación de una manera diferente. En teología hay una rama que se llama la apologética. La apologética es la defensa de la fe. A nosotros la palabra de Dios nos dice que estemos preparados para dar defensa del Evangelio a todo aquel que lo demande. En el mundo en que nosotros vivimos, para nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios revelada a los hombres, y que cada palabra que está escrita allí en la Biblia es minuciosamente escogida por Dios para hablarnos a cada uno de nosotros. Pero lamentablemente sucede que dentro y fuera de la iglesia hay muchas personas que no ven a la Biblia con esta seriedad, que ven a la Biblia como un libro más en la biblioteca, como una filosofía más, como un libro de religión más, como algo igual a cualquier otro. No le dan crédito al contenido de la misma. Esto es un terrible problema porque si nosotros no le damos a la Biblia la seriedad absoluta que ella demanda, pues nosotros nos quedamos sin seguridad de salvación, nos quedamos sin el consejo de Dios, sin la instrucción de Dios para la vida cotidiana, y simplemente lo tomamos como un dicho, como un refrán popular. He escuchado a muchas personas que a la Biblia le dan básicamente ese mismo valor, le dan el mismo valor a la palabra de Dios que a un refrán popular. Es decir, es un consejo que yo miro a ver si sigo o no sigo. Porque es importante entonces tener claridad respecto de la verdad absoluta de la palabra de Dios, porque la salvación de cada uno de nosotros depende de entender el mensaje del Evangelio que está en la Biblia. La seguridad depende de descansar en las verdades establecidas en la Biblia. El crecimiento espiritual de cada individuo depende de vivir de acuerdo con los principios establecidos en la Biblia. El poder para testificar depende de la confianza que tengamos en las verdades de la Biblia. Entonces, necesitamos estar absolutamente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y hoy vamos a abordar el tema de una manera un poco diferente. No vamos a estar estudiando necesariamente un pasaje como tal, vamos a ver muchos versículos bíblicos, así que los animo a que estén tomando nota. Y vamos a abordar, a probar que la Biblia es la palabra de Dios, y lo vamos a mirar desde diferentes áreas. Vamos a tocar evidencias científicas, arqueológicas, históricas, muchas cositas. Entonces los animo a que tengan esto bien presente. Primero que todo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo es la palabra de Dios? Ahí dice al comienzo, cuando habla de escritura, está haciendo referencia a la Biblia. No es de los escritos en general de la humanidad, sino hace referencia específica a la Biblia. Y dice que toda la escritura, todo el contenido de la Biblia es inspirado por Dios. Esta palabra que se traduce aquí como inspirado viene del griego theoneustos y se separa en dos: teo, que es Dios, y el neustos sería soplo. Pero este soplo no es simplemente como soplar al aire, sino el soplo de Dios. Esta es la misma palabra que menciona el Génesis cuando habla, solo que en diferente idioma, cuando habla de que Dios dio aliento de vida, sopló
aliento de vida en el hombre. Ese soplo de Dios le dio vida al hombre. Entonces, cuando hablamos de que la palabra, de que toda la Biblia es inspirada por Dios, literalmente está diciendo que la palabra de Dios fue soplada por Dios, fue dada a cada uno de los hombres que escribieron cada uno de los 66 libros que componen la Biblia. Y eso es algo bien interesante. No es que cada una de estas personas estuviera recibiendo un dictado, no era un dictado que recibían, ni tampoco que entraran en un trance y empezaran a escribir allí de manera automática. No, Dios habló al corazón de cada uno de estos hombres de diferentes maneras. A veces fue con visiones, a veces fue a través de ángeles, a veces simplemente los dirigía desde lo profundo de su corazón a que plasmaran eso como palabra de Dios. La personalidad de cada uno de estos hombres que escribieron la Biblia quedó plasmada en sus escritos. Y uno se da cuenta, cuando lee las cartas de Pablo, uno se da cuenta del carácter de Pablo, y uno ve cómo era Moisés, y uno ve cómo era David, y uno ve en los escritos está también la esencia de cada una de estas personas. Pero lo cierto es que cuando vamos a la Biblia, cada palabra que usted ve en la Biblia, cada una de esas palabras, obvio, nosotros la vemos en el lenguaje español, pero cada una de esas palabras en su lenguaje original, Dios la escogió específicamente porque transmite la idea que Él quería hablar a cada uno de nosotros. Entonces, si la Biblia es inspirada, dada por Dios a los hombres, de modo que lo que escribieron es exactamente lo que Dios quería que quedara ahí para nosotros, más vale que le pongamos mucha atención a lo que dice. Vamos a evaluar entonces, teniendo esto en cuenta, algunos aspectos. Evidencia científica. Yo hago una claridad: la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro científico, no pretende serlo de ninguna manera. Pero cuando la Biblia habla de ciencia, y cuando hablo de ciencia es química, bioquímica, física, astronomía, cuando la Biblia menciona estas áreas, lo hace con una precisión y veracidad absoluta, como lo vamos a ver. ¿La Tierra es plana o es redonda? Sabemos eso hoy en día con una total certeza, pero en 1492, cuando Cristóbal Colón parte, ¿cierto?, a su expedición, la advertencia que le hicieron a Cristóbal Colón fue: tenga mucho cuidado en caerse por el borde de la tierra. En la Edad Media, todavía en 1400, ellos todavía consideraban que la tierra era plana. Aunque desde la época de los griegos hubo algunos que se atrevieron a decir que la tierra era redonda, no pudieron probarlo de ninguna manera. A través de los siglos hubo uno que otro que también se atrevió a decirlo. No fue sino hasta el año 1600 que ya hubo algunos astrónomos, algunos científicos que dijeron: la tierra es redonda. 1600. Copérnico, Galileo Galilei estuvieron ya defendiendo que la tierra era redonda. Imagínense, hasta 1600. Pero Isaías, en el año 750 a.C., dijo en Isaías 40, versículo 22, Él, hablando de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y la palabra que se traduce allí por círculo es el hebreo huk, que quiere decir globo o esfera. ¿Cómo sabía Isaías esto? Cuando no había instrumentos para poder saberlo. Porque es que Isaías no lo habló basado en la ciencia o en sus investigaciones, lo habló porque Dios se lo reveló, porque es la palabra de Dios.
¿Alguno de ustedes ha intentado contar las estrellas alguna vez? Y yo pienso que no, ¿cierto? Uno la ve y uno dice, y cuento esta constelación, cuento este grupito que está por acá y más o menos, pero uno sabe de plano que contar las estrellas no es posible. Sin embargo, hubo muchas personas a lo largo de la historia antigua que realizaron catálogos de estrellas. Recordémonos que la ciencia siempre ha mirado al espacio. En el año 129 antes de Jesucristo, Hiparco, un griego, este hombre determinó que existían 850 estrellas en el universo. Imagínense, esto fue oficial, fue el catálogo estelar donde se determinó que habían 850 estrellas. Año 129 antes de Cristo. Después, Ptolomeo, en el año 148 después de Cristo, es decir, 280 años aproximadamente después de que Hiparco publicó su carta estelar, Ptolomeo actualiza la carta estelar y dice, Hiparco está equivocado, no son 850, son 1022. Me da risa, ¿no? Porque son 1022, pero más risa esto. La carta de estrellas, la carta estelar, el catálogo de estrellas de Ptolomeo del año 148 fue el catálogo oficial hasta el año 1610. Hasta el 1610 la gente agarraba oficialmente el catálogo de Ptolomeo y decía hay 1022 estrellas. 1610 Galileo Galilei se inventa el primer telescopio y lo apunta hacia el cielo y ve que no son cientos, ni siquiera miles, sino son miles de millones de estrellas las que hay en el universo y dicen, caramba, es imposible contar las estrellas del cielo. Hasta 1610 cuando hubo un instrumento que permitió científicamente comprobar que no se podían contar. Pues resulta que en el año 600 antes de Cristo, ¿cuántos años estamos hablando? 1600 y 600, 2200 años antes, Jeremías ya lo había dicho. ¿Por qué lo había dicho Jeremías? Porque es la palabra de Dios. Y Dios cuando habla de un asunto de ciencia lo dice con total y absoluta certeza. Jeremías había dicho en Jeremías 33:22, no puede ser contado el ejército del cielo. Y está hablando de las estrellas, si uno mira el contexto claramente lo nota. No pueden ser contadas las estrellas. Esto se dieron cuenta hasta 1610. Cuando la Biblia habla es absolutamente certera. ¿Cómo supieron estos hombres? Cientos, miles de años atrás. Estas verdades que la ciencia descubrió hasta la Alta Edad Media. Sencillamente porque, como lo dice 2 de Pedro 1:21, los hombres hablaron de parte de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Cada uno de los hombres que participó en la escritura de la Biblia habló de parte de Dios siendo inspirado por el Espíritu Santo, no de su propia imaginación, no de su propio entendimiento, no de su propia experiencia o descubrimientos. Otro, el último aspecto de medicina, de ciencia, un aspecto de medicina. Ustedes saben que en la Edad Media en Europa fue arrasada por la peste negra. 1 de cada 4 personas falleció por la peste negra. Y no tenían los avances que tenemos hoy de microbiología y no sabían qué estaba pasando, ni sabían cómo combatirla. Simplemente seguía muriendo y muriendo y muriendo la gente. Hasta que miraron en las Escrituras. Levítico 13, versículo 46, dice lo siguiente: todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro, siendo impuro, habitará solo y su morada será fuera del campamento. Con este pasaje se dieron cuenta que lo que Dios había establecido desde la ley dada a Moisés era la cuarentena.
A partir de este momento, en la Edad Media, se dieron cuenta que cuando había enfermos de esta clase tenían que aislarlos. Y que empezaron a aislar a los enfermos y se empezó a disminuir hasta que acabaron con la peste negra. Entonces, definitivamente la Biblia es la palabra de Dios, es perfecta. Miremos ahora alguna evidencia arqueológica. Y una vez más, ¿no? La Biblia no es un libro de ciencia, tampoco es un libro de historia, más bien nos cuenta la historia de Dios, nos permite llegar y conocer a Dios. Pero la Biblia es uno de los libros, de los textos históricos más precisos que se tienen en la humanidad. Es el histórico más preciso. Es más, los arqueólogos, aunque sean ateos, ellos toman de la Biblia su base para sus investigaciones y hallazgos arqueológicos. Buscan, bueno, aquí dice la Biblia que había una ciudad a 7 kilómetros de Jerusalén que se llamaba tal, y entonces empiezan a mirar en la dirección 7 kilómetros y empiezan a hacer excavaciones y ahí encuentran la ciudad mencionada en la Biblia. De esto hay cientos de miles de hallazgos arqueológicos. Yo les quiero mencionar solamente dos que me parecen interesantes. Unas excavaciones en la década de los 30, un arqueólogo llamado Gaston halló algo bien espectacular y demostró con evidencias científicas de lo que hallaron, de cómo estaban. Encontraron la ciudad de Jericó y encontraron los muros de Jericó, y el descubrimiento, que está confirmado y validado por otros arqueólogos, dice que los muros de Jericó cayeron hacia afuera. ¿Por qué llama esto la atención? Porque en toda invasión, todo ataque militar, cuando se asedia una ciudad, los muros caen hacia adentro. Y es consistente con la descripción que da la Biblia de cómo fue destruido los muros. Quiero que miremos Josué 6:20, leemos lo siguiente: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El pueblo subió por los muros que cayeron para este lado y pasaron y entraron a la ciudad. Otro hallazgo arqueológico, bueno, hay muchísimas pruebas en museos, sobre todo en Europa, en Israel, en Egipto, que prueban la veracidad de todas las historias de la Biblia, y cada día hay más hallazgos, 2022, 2020, cada día hay hallazgos arqueológicos. Este me pareció bien interesante. Ezequías, en 1838 descubrieron en Israel un túnel que va por debajo de la ciudad. Ese túnel es de un acueducto. Ese acueducto es mencionado en el segundo libro de Crónicas como uno de las obras arquitectónicas que hizo el rey Ezequías. Ahora bien, eso fue en 1838, pero en 2007 los arqueólogos pues siguen investigando esos túneles que están abiertos al público para que los exploren. Y en el 2007 encontraron unas inscripciones, tallada la piedra, y duraron hasta el año 2022, hasta el año pasado, duraron en las traducciones de cada uno de esos escritos que estaban allí. Escritos que datan del siglo XVIII antes de Cristo, es decir, del 700 antes de Cristo. Coincide con la época de Ezequías, del rey Ezequías. Y dice, en estas inscripciones se incluye el nombre del rey Ezequías y se enumeran los logros de sus primeros 17 años de reinado. Mencionan logros tales como la comisión para excavar el estanque en Siloé y el túnel para acceder a las aguas debajo del manantial de Gihón.
También figuran referencias a la reforma de los rituales judíos y a la conquista de Filistea. Si recordamos, Ezequías es uno de los pocos reyes que menciona la Biblia que hizo lo bueno delante de Dios y que hizo reformas religiosas, acabando con todos los altares a los ídolos y retomando la adoración a Dios. Y todo eso en esos hallazgos arqueológicos de esas paredes en ese túnel. Increíble. Mira lo que dice Segundo de Crónicas 32. Al ver Ezequías que Sennacherib había llegado resuelto a atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se reunió mucha gente y cegaron todos los manantiales, así como el canal subterráneo, para que cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua abundante. Ahí está mencionado, en este libro hay muchas más menciones, pero no me quiero extender, simplemente con esto mostrar que la arqueología ha encontrado y ha demostrado, aunque no es su intención, probar la veracidad de lo escrito en la Biblia. Cada día más y más hallazgos demuestran la veracidad de lo escrito en la palabra de Dios, perfecta y sin discusión. Otro aspecto que es bien interesante de la Biblia: ¿ustedes saben cuál es el libro más perseguido en la historia de la humanidad? ¿Cuál creen? La Biblia. La Biblia ha sido el libro más perseguido en la historia de la humanidad. Y la tenemos al día de hoy perfecta, completa, íntegra. Hoy ha sido traducida en su totalidad y en parte en cientos de idiomas y dialectos. Es el libro más traducido en el mundo. Sin embargo, hoy en día sería muy difícil. Hay personas que dicen, si se destruyeran todas las Biblias que existen en el mundo, podríamos reconstruirla tomando las citas que hay en diferentes libros en el mundo. Hay tantísima Biblia hoy en día. Es el bestseller, es el primer libro que se imprimió y es el libro que se sigue imprimiendo y vendiendo, el más vendido de toda la historia, la Biblia. Pero sin embargo, hasta la época de la Reforma, es decir, estamos hablando de hace 500 años, ¿cómo se producía una Biblia? Había un método supremamente estricto y riguroso a mano, pero habían unos conteos. Por ejemplo, acordémonos que el hebreo, cada letra del alfabeto hebreo corresponde a un número, y entonces cada columna y cada fila la sumaban y daban los resultados del número. Y entonces ellos, cuando transcribían la hoja, por ejemplo, el auxiliar del escribiente sacaba las cuentas de cada una de las filas y de cada una de las columnas y tenía que dar exactamente el mismo número del documento original de donde estaban transcribiendo, para asegurarse de que estaban exactamente las mismas palabras, las mismas letras en el documento nuevo. O sea, era un sistema supremamente dispendioso y preciso. Pero ¿qué pasó antes de eso? Por ejemplo, en la época, en los primeros años después de Jesucristo, Celso, Porfirio y Luciano trataron de destruir la Biblia con argumentos, metiendo herejías, metiendo engaños dentro de la palabra. Pero más adelante, Diocleciano y Juliano, emperadores romanos antes de Constantino, publicaron edictos donde ordenaron quemar, destruir absolutamente toda copia de la Biblia, todo documento donde se encontrara una porción de las Escrituras, ordenaron quemarlo. Diocleciano también ordenó matar a los cristianos. Bueno, que durante todos estos primeros 300 años del cristianismo hubo persecución y muerte a los cristianos, básicamente bajo todos los emperadores romanos, hasta Constantino. En épocas más modernas, en Escocia, un par de siglos atrás,
tener una copia de la Biblia era penalizado con la muerte. Se destruía la Biblia y se mataba a la persona que tenía la Biblia. No han podido destruir la Biblia. A pesar de que lo han intentado, no han podido destruir la Biblia. ¿Por qué no han podido destruir la Biblia? Sencillamente porque no es un documento humano. Mateo 24:35 dijo Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podrán volver a hacer persecución a la palabra de Dios, a los cristianos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora bien, cuando vemos a la Biblia, hay un área de la teología que se llama la alta crítica. ¿Qué hace la alta crítica? Se encarga de juzgar, por así decirlo, los manuscritos de donde se ha tomado, de los que se han tomado para la traducción de las Biblias que nosotros tenemos hoy en día. Y entonces lo que hace la alta crítica es examinar la validez histórica, literaria de cada uno de los documentos que se han escrito. Es increíble, la Biblia es el libro, si llamamos a la Biblia un solo libro, no son 66 libros, pero llamémoslo un solo libro, que tiene más evidencias de manuscritos originales cercanos a la fecha que ningún otro libro. Homero, no el de los Simpsons, ¿no? Por si de pronto hay alguno que está pensando en Homero, el autor de la Odisea, ¿cierto? De la Ilíada. Este hombre escribió sus libros en el 900 antes de Cristo, bastante tiempo atrás. Y los manuscritos que se tienen de esta obra literaria son 643. Es de los libros antiguos que más manuscritos originales se tienen. Cuando digo manuscritos originales, son, si Homero escribió en 900, los manuscritos originales son de 500 años después de que lo escribió. Es decir, los manuscritos más antiguos que se tienen de los libros de Homero son del 400 antes de Cristo, 500 años después de que Homero los escribió. Ahora bien, por ejemplo, del Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento se escribió en el año 95 de nuestra era. Y el manuscrito más antiguo que tenemos es del año 125, tan solo 30 años después de haber sido escrito el último manuscrito original de la mano de Juan. Tenemos, por hablar del Nuevo Testamento solamente, más de 24,000 copias, documentos analizados por expertos en Alemania, en Inglaterra, en Egipto, en Israel, con validez certificada. Es muy, pero muy, y cada día se han encontrado más y más manuscritos más cercanos a la época y mucho más completos, que lo único que hacen es seguir afirmando: la Biblia que tenemos es tal cual la Biblia que Dios nos dio, sus palabras tal cuales. Es increíble, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento tenemos muchísima evidencia cercana a la fecha en que fueron escritos los manuscritos originales. ¿Sabían eso? Tenemos muchas más razones para creer en la veracidad de la Biblia. Vamos a otro aspecto que nos demuestra de una manera muy bonita cómo la palabra de Dios es verdadera, y esto es a través del cumplimiento de las profecías. Hay demasiadas profecías cumplidas, no vamos ni a rasguñar la superficie. Voy a leer por ahí 3 nada más. Solamente por hablar de profecías cumplidas en Jesucristo, solamente en la vida de Jesucristo, los expertos dicen que hay más de 300 profecías cumplidas en Jesucristo, en la vida de Jesús. Pero si vemos a lo largo de la Biblia, hay demasiadas profecías que se han ido cumpliendo. Aún hay algunas
y están pendientes de su cumplimiento, pero ya va a llegar. Miremos una que tiene que ver justamente con lo que el mundo está celebrando el día de hoy. Mateo 5, versículo 18. Esa no es todavía, yo quiero leer este pasaje. Mateo 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo declara específicamente que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Cuando dice ni una jota, está hablando del hebreo. La letra más chiquita del alfabeto hebreo es la J, que es apenas como una tilde. En el español nuestro, la J hebrea es una comita como una tilde. Y es lo que Jesucristo está diciendo allí. Ni siquiera un pedazo más chiquito de la palabra de Dios va a quedar sin cumplimiento. Entonces vamos a mirar Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí está hablando una profecía del Mesías, del rey salvador. Y dice que va a entrar a Jerusalén en un pollino, es decir, en un hijo de asna que no había sido nunca montado. Vamos a Mateo 21. Versículo 1 en adelante dice, ya la última semana de Jesucristo está aquí, ¿no? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y más adelante vemos que cuando Jesucristo fue entrando a la ciudad, ¿qué empezó a decir la gente? Hosana, Hosana. Y empezaron a alabar al Rey de Dios, al Rey de Israel, a Jesucristo. Y mientras Él entraba montado sobre el pollino, se quitaban las mantas, las túnicas y las ponían en el piso. Quitaban ramas de los árboles y las ponían en el piso, así como el equivalente a la alfombra roja para que entre la persona importante. Algo así era lo que estaban haciendo el pueblo, declarando y alabando a Jesús como Rey. Planteado cientos de años atrás en una profecía de Zacarías. Ustedes recuerdan claramente, voy a mencionar esta otra, Miqueas 5:2. ¿Dónde nació Jesús? Bueno, y se demoraron un poquito, ¿no? Pero tú, Miqueas 5:2, la profecía: Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente. Bueno, y ahí sigue, y ahí vuelve y cita la profecía dada por Miqueas. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde había dicho el profeta que iba a nacer? En Belén. ¿Por qué llegó Jesús a Belén? Es que los cristianos amañaron esto para que Jesucristo naciera allá y entonces decir que mire que se cumplió la profecía. El emperador, el gobierno romano, decretó oficialmente que todas las personas tenían que ir a su ciudad de nacimiento para un censo que se iba a hacer. Y José era de Belén y por eso se fue a Belén. La Biblia decía que Jesús iba a nacer de una mujer virgen, nació de una mujer virgen.
El Salmo 22 es casi todo, palabra por palabra, se cumplió en Jesucristo. Casi cada cosa que usted agarre del Salmo 22. La Biblia dice en Salmo 69 que a Jesucristo le darían hiel con vinagre. ¿Y qué pasó cuando estaba en la cruz? ¿Qué le dieron para calmar su sed? Hiel con vinagre en una esponja ahí. Dice el Salmo 22:18, Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos. Esto es aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cientos de profecías cumplidas. Toda la palabra de Dios se cumple a la perfección, al milímetro de lo que Dios ha dicho, se cumple exactamente en el tiempo determinado por Dios, en las circunstancias dadas por Dios. Todo se cumple. Y acordémonos que la palabra dice: toda rodilla se doblará delante de Dios y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La cuestión es que para muchas personas, para la mayoría de las personas, cuando vengan al cumplimiento de esta palabra y estén de rodillas confesando a Jesús como el Señor, va a ser demasiado tarde, porque ya no habrá oportunidad de salvación para ellos. La salvación es ahora, cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Cuando estemos delante de Él, ya es el juicio y ya no hay nada que hacer. Otro aspecto que vale la pena mirar es el testimonio interno de la misma Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto de sí? En el Antiguo Testamento encontramos más de 3800 veces la expresión "así ha dicho Jehová". Ahora bien, tenemos que entender esto. Para los hebreos, ellos respetan tanto y tienen tanto temor a Dios que ellos ni siquiera mencionan la palabra, el nombre de Dios Jehová, sino que lo cambian por la palabra Hashem, que quiere decir el nombre. En vez de decir Jehová, en vez de decir Yahvé, en realidad la pronunciación es indistinta, el hebreo original no tiene vocales, YHWH serían como las consonantes del nombre de Dios. Ellos cuando lo ven dicen Hashem, por temor a Dios mismo. Ahora bien, entendiendo este respeto que tienen ellos del nombre de Dios, el que ellos digan esta palabra viene de parte de Jehová, no es un cuento, no es tratando de engañar, tratando de convencer a la gente, como mucha gente lo haría hoy en día. Y muchos predicadores se atreven a decir palabra de Dios y dicen cualquier cantidad de herejías. No, para ellos no era así. Antiguo Testamento más de 3800 veces dice palabra de Dios. Esta es la palabra de Jehová. Voy a mencionar solo algunos porque tengo demasiada evidencia de esto también. Moisés, por ejemplo, declara en Deuteronomio 4, versículo 1 al 2, él dice, solo el 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, la Torá para los hebreos, el Pentateuco para nosotros, escrito por Moisés. Moisés está diciendo: lo que yo escribí acá es los mandatos, la palabra que Jehová les da a ustedes. El profeta Daniel, este es bien interesante porque ¿qué está haciendo Daniel el profeta? Está leyendo al profeta Jeremías, y en el capítulo 9
Daniel 9, versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, del rey que estaba hablando, yo Daniel miré atentamente en los libros. Cuando habla los libros, es el Pentateuco, los libros de los profetas que ya se habían escrito, el número de los años de que habló, es lo que dice, de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel agarra el rollo, el libro escrito por Jeremías y dice: esta es palabra que Jehová habla a nosotros y se la dio, y nos la dio por medio de Jeremías. Yo voy a estudiar qué está diciendo el libro de Jeremías. Daniel le da ese sello y aprobación, palabra de Dios, al escrito por Jeremías. Jesucristo, Juan 5, versículo 46, voy a leer solamente el 47. Pero si no creéis a sus... Mentiras, toca leer el 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesucristo está validando y está diciendo: la palabra de Moisés es la palabra de Dios, que habla acerca de Jesús, y que la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Pedro lo dice, ¿no? Lo leíamos hace un momento. Tenemos también la palabra profética más segura. Pedro está diciendo en el Nuevo Testamento que tenemos la Biblia, que es la palabra hablada por Dios, que es segura. Y ahí es donde leemos lo que leíamos hace un momento. Porque los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. No escribieron de su propia imaginación, lo dice allí. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, para los que están tomando nota. Pedro atribuye autoridad a los escritos de Pablo, que recordemos que son casi todos los del Nuevo Testamento. Miren lo que dice Pedro hablando de las cartas de Pablo. En casi, segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, si vamos al contexto antes, está hablando de Pablo. Pero ¿qué está diciendo? Me gusta, ¿no? Porque se ve lo auténtico de la situación. Seguramente a ustedes también les pasa, cuando leen las cartas de Pablo, hay algunas cosas que uno sencillamente dice: no entiendo. Romanos es un libro muy teológico que mete doctrinas muy profundas que a veces uno dice: pero no entiendo. Pablo está diciendo eso mismo. Pablo en cada una de sus cartas habla las verdades de Dios, algunas muy profundas y difíciles de entender, pero le da esa validez, ese sello de aprobación, diciendo: lo que Pablo escribió es la palabra de Dios. Hay un testimonio interno, la misma Biblia, entre ellos mismos se autentican que lo que dice el uno, que lo que dice el otro es palabra de Dios. Si ustedes han leído los evangelios, se dan cuenta de algo. La vida de Jesucristo es tal cual lo que uno lee en el Antiguo Testamento. Cada cosa que Él hizo, cada palabra que Él dijo, estaba todo escrito en el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo dice: hacen bien escudriñar el Antiguo Testamento, las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas hablan de mí, claritico. Yo no entiendo cómo hay gente hoy en día que se atreve a decir barbaridades. El pastor de Justin Bieber, no sé cómo se llama, sé que es el pastor de Justin Bieber, porque fue la noticia que dieron. Estaba diciendo hace un par de semanas atrás que el Antiguo Testamento no importa, que eso para qué leen el Antiguo Testamento. Caramba,
Es palabra de Dios y a través de la palabra de Dios, Dios habla a nosotros y se da a conocer. Tanto en el Antiguo Testamento conocemos a Jesucristo, como en el Nuevo Testamento conocemos a Jesucristo. Y en el Antiguo, así como en el Nuevo, vemos a Dios reflejado. No hay tal cosa como que en el Antiguo Testamento Dios era bravo y en el Nuevo Testamento Dios es todo paz y amor. Porque usted puede irse al Antiguo Testamento y ver cómo Dios trataba con ternura y las descripciones tiernas que hace del pueblo de Israel. Cómo los rescató y los rescató y los rescató una y otra y otra y otra vez por amor. Pero también vemos las declaraciones de Jesucristo en el Nuevo Testamento de juicio y destrucción sobre el pecador. Así como vemos en el Antiguo Testamento también la mano dura de Dios, y así como vemos en el Nuevo Testamento también la ternura de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos estudiar la Biblia. Cuando Jesucristo en este contexto está diciendo estudien las Escrituras, ¿de qué está hablando? Particularmente del Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no había sido escrito. En la vida de Jesús lo que existía era el Antiguo, ni siquiera los Evangelios. Y ya para ir terminando, otro aspecto bien interesante cuando venimos a la Biblia es la perfecta unidad y armonía que guarda. Es un libro absolutamente sobrenatural y nadie que lea la Biblia completa puede decir que es un libro que es normal. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un total de 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Es una recopilación escrita por 40 autores diferentes. 40 autores diferentes que vivieron en un periodo de 1500 años. Váyanse imaginando. 1500 años quiere decir que el primero escribió en la época de Jesucristo y el último escribió más o menos Martín Lutero por esa época, ¿sí? 1500 años. Mucho tiempo, muchos siglos pasaron en ese tiempo, 15 siglos. Fueron escritos en 3 diferentes continentes: África, Europa y Asia. Muchos diferentes países, en diferentes culturas, en 3 diferentes idiomas: hebreo, arameo y griego. 40 autores, unos reyes, otros príncipes, otros obreros, otros militares, otros pastores, de toda clase de ocupaciones, profesiones y pongámosle estatus social, de toda clase. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hay una armonía, una unidad tan perfecta desde Génesis a Apocalipsis, que es indiscutible, que uno la lee y uno dice, hay una única mente detrás de la creación de la Biblia. Usted agarre 40 personas nacidas en Bucaramanga, en esta misma época, estudiadas en el mismo colegio y la misma universidad, y póngalos a que escriban sobre diferentes temas controversiales. Agarre luego esos 40 opiniones, júntelas, a ver si van a ser iguales, a ver si va a haber armonía de pensamiento. Ni siquiera. Ahora, con tantísimas diferencias, idioma, cultura, educación, continente, época, perfecta armonía. No hay contradicciones en la Biblia, ni una sola. Si usted mira superficialmente puede encontrar una que otra, pero si mira juicioso se da cuenta que son complementarias. Algún número de un ejército. Reyes dice que eran 200, Crónicas dice que eran 500. Y ahí se contradice, la Biblia no se contradice.
encuentra ahí, se lea completo y se da cuenta, ahí está el complemento. La Biblia guarda una armonía increíble y perfecta. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo. Usted ve a Jesucristo en el capítulo 1 del libro de Génesis. En el capítulo 1 del libro de Génesis, venga, le digo qué versículo. Bueno, si vamos a ser bien teólogos, desde el capítulo 1, porque la palabra Dios está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que en el capítulo 1, versículo 1, aparece Jesucristo. Más específicamente en el versículo 3, cuando dice que Dios habló y la palabra salió y creó. Porque el Nuevo Testamento nos dice que todo fue creado por Jesucristo. Jesucristo, por Él, en Él y para Él. Él es la palabra, Juan 1:1, Él es el verbo hecho carne. Desde el versículo 1, capítulo 1, vemos a Jesucristo, hasta lo último vemos a Jesucristo. Toda la Biblia nos habla del plan de redención, del plan de salvación de Dios a través de Jesús, el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Toda la Biblia habla única y exclusivamente de la revelación del plan de Dios para salvación de los hombres. Asuntos controversiales, única armonía. Dios habla lo mismo, mantiene su palabra a través de los años. Una de las características de Dios es inmutable, y eso lo vemos en la construcción de la Biblia. No cambia, guarda una armonía perfecta que uno se da cuenta y uno dice: wow, ¿cómo puedo pasar por alto las verdades de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo tomar la Biblia como, sí, la leo, no la leo, si no la leo no pasa nada? Nos cabe en la cabeza, ahora que entendemos un poco más que es con evidencias la verdad absoluta de Dios. Y un último testimonio, el de las vidas transformadas. Porque es que la Biblia no simplemente es la palabra de Dios y está ahí. Dice Pablo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. La palabra de Dios, en la palabra de Dios está el poder vivo y activo de Dios para actuar en la vida de cada uno de nosotros que depositamos nuestra fe en Dios. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante, penetra. Pero quiero que nos quedemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta palabra viva es del griego, de donde se saca la palabra zoología, o sea, hablando justamente de la vida biológica. La palabra es viva. ¿Usted está vivo? La palabra tiene esa misma característica. No son simplemente letras que yo puedo encontrarme en el libro, no sé, El Principito, Los Miserables, Crimen y Castigo, 100 años de soledad. Es lo mismo, no es lo mismo. Esas son letras que no tienen ninguna vida. La Biblia me dice que la Biblia, que la palabra de Dios es vida, está viva y es eficaz. La palabra eficaz, el griego que la traduce, se traduce también como energía, poder, dinámico. Entonces, cuando hablamos de que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿de qué estamos hablando? Es que tiene poder para transformar la vida de cada uno de nosotros que la escuchamos. Y creo que tal vez ustedes son testimonio de la veracidad de la Biblia. Yo quiero leer lo que dijeron algunos hombres conocidos. Abraham Lincoln, presidente americano: yo creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha hecho al hombre.
todo lo mejor del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Immanuel Kant, el filósofo, la existencia de la Biblia como libro para las personas es el más grande beneficio que la raza humana ha experimentado. Todo intento por disminuir esta realidad es un crimen contra la humanidad. George Washington, presidente americano: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Isaac Newton, físico: la Biblia posee más evidencias acerca de su autenticidad que cualquier historia profana. Charles Spurgeon, predicador del siglo antepasado: sí, cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Y por último, el teólogo D.L. Moody: lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la corona de sus cabezas hasta las plantas de sus pies, que crean en toda ella, las cosas que entiendan y las que no entiendan. Mi vida fue transformada por la palabra de Dios. Hace muchos años, un grupo de personas me compartió el contenido de la palabra de Dios, el Evangelio. Creí en Jesucristo, creí en el Evangelio que estaba escuchando, y el Señor me dio una nueva vida. Mi vida fue transformada rápidamente en muchas áreas. Eso fue hace más de 20 años. Hoy, Dios, por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo en mi vida, sigue transformando mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme. Sigue haciéndolo. La Biblia tiene un poder transformador. Todo aquel que viene a Dios conociendo, comprendiendo las verdades de la Biblia, su vida es transformada. El poder de Dios se manifiesta de manera activa en la palabra de Dios. Aunque apenas tocamos muy superficialmente algunas áreas: historia, arqueología, profecía, ciencia, testimonios, manuscritos. Aunque apenas fue muy superficial, creo que tenemos abundante evidencia, más allá de nuestra fe depositada en la Biblia, argumentos para alguien que no tenga su fe puesta en Dios, para un incrédulo. Tenemos argumentos para nosotros mismos tomarnos la palabra de Dios muchísimo más en serio. No podemos seguir siendo descuidados y pretender que si no leo la Biblia hoy no pasa nada. Es la palabra de Dios, es el alimento, es el pan de vida. Necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios para nutrirnos diariamente. La Biblia es el libro o la colección de libros por medio de la cual Dios se ha dado a conocer, por medio de la cual Dios ha revelado el plan de salvación para cada uno de nosotros, hombres pecadores. A través de la Biblia podemos conocer a Dios cara a cara, directamente. A través de la Biblia podemos encontrar sabiduría y dirección para la vida diaria. Encontramos aliento y fortaleza en medio de las dificultades. Encontramos paz y consuelo en el sufrimiento. En la medida en que nosotros nos metemos allí en la palabra de Dios, estudiamos la Biblia, nuestra fe crece,
somos transformados, somos fortalecidos con el poder activo de Dios. Creo que necesitamos ser como esos hombres y mujeres que hablaba D.L. Moody, que creamos la palabra de Dios, aunque no la entendamos, que estemos comprometidos con obedecerla, aunque no sea fácil y nos cueste trabajo. Pero es que no tenemos otra opción si es la verdad absoluta, perfecta y completa de Dios ya revelada a los hombres. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Dios nos da revelaciones nuevas hoy en día porque su palabra ya fue revelada y se dio a conocer completa. Tenemos la palabra profética segura, dice Pedro. Vayamos a ella. Dice, hacemos bien estar atentos a ella, como la luz de la antorcha en una noche bien oscura. Los invito entonces a que oremos y le demos gracias a Dios por su perfecta palabra. Que hagamos ese compromiso con Dios de leer su palabra, aunque nos cueste trabajo. Yo los invito a que nos pongamos de pie.